Para mí es un placer estar aquí y compartir mis reflexiones sobre el mundo agrario en la actualidad con vosotros y con vosotras. Y un poco la salida, ¿no? Que pueda haber. Yo creo que todos y todas somos conscientes de que estamos atravesando un momento crítico. Crítico desde el punto de vista de la continuidad de nuestras formas de vida, de existencia, que se ponen de manifiesto pues, en la crisis climática o la emergencia climática, en el agotamiento de los recursos, los impactos ambientales tan tremendos que se puede uno encontrar por cualquier lado, pero sobre todo por los problemas de naturaleza social que desde hace ya algunas décadas no hacen sino exacerbarse, ¿no? En el caso del mundo agrario también somos conscientes de que hay bueno, siempre ha habido cierto malestar, pero que se va incrementando en los últimos años, ¿no? De hecho, desde justamente antes de la pandemia apareció o hubo una fuerte movilización de agricultores y agricultoras en demanda de mejores condiciones, digamos, de mejores precios para sus productos, ¿no? Y lo que mostraban justamente cierto malestar respecto a la situación en la que atravesaban, ¿no? Esto se ha ido incrementando y ahora venimos sufriendo pues, situaciones de inflación que no se terminan de controlar desde el punto de vista de los alimentos. Aquí tenéis el incremento que han sufrido los productos agrícolas y ganaderos en el último año concretamente, que tienen que ver fundamentalmente con la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania y todo lo que esto ha desencadenado, ¿no? Pero esta coyuntura de guerra y de inflación lo que pone de manifiesto es algo mucho más profundo desde mi punto de vista, y es una crisis de naturaleza estructural que también afecta al mundo agrario y que es lo que hay justamente detrás. Es decir, estos son síntomas bastante evidentes de un problema muy serio, ¿no? La emergencia climática, de la que curiosamente en el mundo agrario habla muy poca gente, la sequía, la virulencia de los incendios, que desgraciadamente se nos olvida de un verano para otro, ¿no? Pero que ahora vamos a tener que empezar a sufrir de nuevo, el alza de los precios alimentarios, en fin, lo que esto pone de manifiesto desde mi punto de vista es un problema de gestión del territorio, es decir, de cómo organizamos la gestión de un territorio tan extenso como el de la península ibérica, ¿no? Y cómo lo organizamos y quién se encarga de ello. Efectivamente, yo creo que esto está relacionado con una crisis del sector agrario y del mundo agrario en el fondo, digamos, como elemento, como causa estructural profunda, ¿no? Y esto es producto a su vez, de que un modelo que ha estado funcionando prácticamente hasta la actualidad, el modelo de agricultura industrial o industrializada, se encuentra en una crisis irreversible. Desde mi punto de vista, una crisis que podríamos llamar una crisis sistémica o una crisis estructural o una crisis, digamos, que amenaza con el colapso, con colapsar, ¿no? Y viene justamente de una política económica que se ha ido desarrollando prácticamente sin interrupción desde los años 30 en todo el mundo y en España después de los años 40, 50, y que se resiste como gato panza arriba, como dicen en mi pueblo, a morir, ¿no? Y esto se manifiesta, por ejemplo, en que los agricultores y las agricultoras perciben, y esto, insisto, es una tendencia de largo plazo, han ido percibiendo progresivamente cada vez menos dinero o menos retribución o menos renta por sus productos. Es decir, los precios percibidos, que es como técnicamente se llama esto, la evolución de los precios percibidos por parte de los agricultores han mantenido, a diferencia de otros sectores económicos, una tendencia continuada a la baja, ¿no? Si en un principio y hasta comienzos de los años 70 y por la intervención del régimen franquista que regulaba estrictamente los precios de los productos, mantenían un cierto nivel de estabilidad, incluso de tendencia al alza, cuando se liberalizan justamente los mercados agrarios, allá coincidiendo con la llegada de la democracia, pues el problema ha sido una tendencia continuada y estable al deterioro de los precios percibidos por los agricultores, ¿no?
y de manera contraria a un incremento continuado de los inputs agrarios, es decir, del precio de los inputs agrarios de los que ahora hablaré, ¿no? A esto además hay que añadirle que el sector agrario ha ido progresivamente insertándose en una cadena de valor, es decir, en un sistema agroalimentario, que es como llamamos, donde del precio final, del porcentaje del precio final, los agricultores se han ido llevando cada vez menos. De hecho, prácticamente llevarse el 75% del producto final, o mejor dicho, del precio del producto final, en la actualidad no llevan ni siquiera a la cuarta parte. Y quien se lleva la mayor parte digamos, del valor añadido en toda la cadena alimentaria es precisamente la gran industria de insumos y la gran distribución. De tal forma que, como luego veremos, el sector agrario se ha convertido en una especie de proveedor de materias primas a unos precios cada vez más baratos para la industria agroalimentaria. Efectivamente, si uno repasa las macromagnitudes del sector agrario, es decir, los indicadores de las cuentas económicas del sector agrario de una forma agregada, uno advierte una tendencia muy positiva, ¿no? Es que es la que muestra el gráfico que hay arriba a la izquierda, ¿no? Y uno puede incluso sentirse optimista que desde los años 60 hasta la actualidad el valor de la producción agraria en España se ha multiplicado prácticamente por 6. Pero si uno analiza la curva que hay justamente o que dibuja el gráfico de la derecha, donde lo que se reflejan son el crecimiento de los insumos que han sido utilizados, uno ya descubre obviamente que lo que en realidad el valor agregado de la producción final agraria lo que refleja es el crecimiento sistemático digamos, del uso, del empleo de insumos externos o de gastos intermedios dentro del sector. De tal manera que si uno mira la gráfica que hay a la derecha, a la izquierda abajo, advierte que el comportamiento de la renta agraria, es decir, la resta entre el valor de la producción agraria y los costes intermedios, la renta que queda en manos de los agricultores ha ido primero con una subida relativamente fuerte hasta los años 70 y posteriormente una tendencia que se ha mantenido, como luego veremos, incluso que ha decrecido, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que los consumos intermedios, los inputs, digamos, se han ido incrementando de una manera sistemática. Y efectivamente, el gráfico a la derecha, a la izquierda arriba, lo que muestra es una caída sistemática de la renta que perciben los agricultores y las agricultoras. Y este es, desde mi punto de vista, el elemento fundamental. Esto no es que sea algo coyuntural, sino que ha sido una tendencia continuada que desde comienzos de los años 70 ha tenido. ¿Esto qué significa? Significa que la actividad agraria no es una actividad rentable. Esto yo no descubro la pólvora, porque yo creo que todo el mundo lo conoce, pero lo que quizás no se conoce es la profundidad y sistematicidad de este fenómeno. Es decir, no hay ninguna coyuntura, salvo los años finales de los 60 y comienzos de los 70, en que la actividad agraria haya tenido algún viso de rentabilidad. ¿Cómo se ha intentado, digamos, compensar esto? Pues se ha intentado compensar incrementando la productividad del trabajo. Pero la productividad del trabajo, en la medida en que tiene un límite, que es el límite de la mecanización de las principales actividades agrarias, pues solo se puede hacer ahorrando trabajo, destruyendo empleo. Efectivamente, el sector agrario no es solamente un sector que esté caracterizado por una caída de sus niveles de rentabilidad, sino que además es un sector que mantiene unos mínimos niveles de renta a partir de la destrucción sistemática de empleo. De hecho, en ese contexto se ha producido en España un incremento de lo que se llama los presupuestos familiares, el presupuesto familiar medio, es decir, las familias en España, como consecuencia del desarrollo económico, han multiplicado por 3 su gasto familiar medio en términos de dinero constante, es decir, no descontada la inflación. Resultado es que mientras que efectivamente las familias han podido multiplicar por 3 su gasto, los agricultores no han podido hacer lo mismo, justamente porque su renta se ha deteriorado prácticamente, ha disminuido hacia la mitad.
Este no es un fenómeno que sea estrictamente español. Este es un fenómeno que afecta prácticamente al conjunto de la Unión Europea. En esos rombitos así horizontales que veis, en ese gráfico está dibujada el nivel por países que tienen las rentas salariales del conjunto de la economía de esos mismos países, ¿no? Y abajo, puestos en verde, está, digamos, el valor medio de los ingresos de los agricultores, y en ese azul lo que significan las ayudas provenientes de la política agraria común, ¿no? Sumadas, incluso, tanto el ingreso neto de los agricultores como las ayudas que se perciben por parte de la Unión Europea no alcanzan en ningún caso, bueno, en algún caso de la República Checa y alguno más, no alcanzan el salario medio de la industria. Es decir, es que están incluso, y de las actividades urbanas, que están incluso por debajo de los ingresos que se reciben en cualquier tipo de actividad urbano-industrial. En consecuencia, la actividad agraria es una actividad que no solamente es rentable, sino que destruye sistemáticamente de empleo. Ahí lo veis en ese gráfico a la izquierda arriba, donde lo que muestra es tanto el número de activos del sector agrario como el número de ocupados en el sector agrario. Y ha pasado desde los 4,5 millones de individuos que se dedicaban a las actividades agrarias allá por los años 50 y 60 a ser menos de 700.000 en la actualidad. Y esto está contado de aquella manera, ¿no? Teniendo en cuenta, no voy a entrar en cuestiones de carácter metodológico. En cualquier caso, esto, o el principal motivo de esto ha sido la destrucción, y aquí ya empezamos a ver algunos rasgos diferenciadores. Esto ha sido motivado fundamentalmente por la destrucción del trabajo familiar, que es lo que muestra el gráfico de la derecha de arriba, ¿no? Y es que mientras que el trabajo familiar ha ido perdiéndose sistemáticamente, sin embargo el trabajo asalariado ha ido creciendo, no en la misma magnitud, pero sí ha ido creciendo. A esto hay que añadirle otro fenómeno importante que en el gráfico de la izquierda se puede apreciar, donde lo que reflejo es, por un lado, el número de explotaciones, o sea, el número de fincas, para entendernos, de unidades de explotación económica que hay en el sector agrario, a partir de dos fuentes, una de las encuestas de estructuras de explotaciones agrarias y otra de los propios censos agrarios, y la evolución es concluyente. Evidentemente, lo que ha ocurrido desde que tenemos concretamente encuestas de estructuras de explotaciones agrarias en 1987 es una destrucción sistemática del número de explotaciones, ¿no? Incluso podría decirse que más de la mitad de las explotaciones que existían en España en 1987 han desaparecido. Y aquí no he incluido, porque hay un problema metodológico muy serio con el censo que se acaba de publicar, Censo Agrario de 2020. Digo problemas serios porque para evitar los números escandalosos, simple y llanamente el Ministerio ha suprimido contar todas las explotaciones que estén por debajo de 1 hectárea. Por lo cual, pues, de pronto nos hemos quedado con que no son fácilmente comparables unos datos con otros. Pero en cualquier caso, las tendencias muestran que ha habido una destrucción continuada de explotaciones, ¿no? Y bueno, durante un tiempo, como muestran esos puntos que hay en el gráfico, durante algún tiempo esta destrucción de explotaciones lo que ha sido engordando a algunas de las que quedan, ¿no? De tal manera que la superficie media ha ido creciendo y eso teóricamente debiera de haber aumentado la viabilidad económica de esas empresas, ¿no? Pero desde hace ya algún tiempo, y concretamente desde comienzos de este siglo y más específicamente de 2007, lo que se muestra ahí es un estancamiento en la superficie media, ¿no?, de las explotaciones. ¿Y eso qué significa? Significa que ya simple y llanamente cuando hay abandono es abandono total. No es que cuando se abandona se le deja a alguien para que aumente su explotación, eso ya ocurre, sigue ocurriendo, pero no digamos de una forma mayoritaria. Lo que ocurre mayoritariamente es que hay abandono, digamos, de las explotaciones. Esta es un problema bastante serio, y donde más serio es todavía es en el sector ganadero. La ganadería extensiva en España no es solo una actividad económica. La ganadería extensiva es uno de los elementos, de los instrumentos más importantes de gestión del territorio que tenemos, de mantenimiento de la biodiversidad, de mantenimiento de los agroecosistemas
Es decir, el medio ambiente, y en un país donde de tradición ganadera como el nuestro, está bastante vinculado a la actividad ganadera. Pues bien, en este gráfico, perdonad que está parte en inglés, parte en español, lo que muestra es, por un lado, que aquellas explotaciones que no tienen tierra, es decir, aquellas que son explotaciones intensivas ganaderas, los llamados feedlots, que son, bueno, una fuente enorme de problemas de naturaleza ambiental, incluso desde el punto de vista económico también, pero no tengo tiempo de explicarlo, han crecido de una manera importante, se han multiplicado por 2, ¿no?, desde 1993. Sin embargo, las explotaciones que tienen tierra, es decir, aquellas que son ganadería extensiva y que, como hemos dicho, desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de los agroecosistemas, han descendido en un 60%. Es decir, se han perdido en buena medida y sigue la tendencia decreciente, ¿no? Esto tampoco es un fenómeno que pueda achacarse exclusivamente a nuestro país, sino que es un fenómeno que es generalizado en el seno de la Unión Europea y que tiene que ver con el modelo de gestión del sector agrario que sigue la política agraria común y en la orientación ultraliberal de la Comisión Europea, ¿no? Tanto es así que, y esto para mí es un problema muy serio, por aquello que hablábamos de la gestión del territorio, porque yo creo que estamos asistiendo a un cambio de modelo agrario, que no creo que estemos advirtiendo en este momento qué significación tiene, ¿no? Efectivamente, y como he intentado decir antes, la destrucción de empleo se ha concentrado fundamentalmente en el trabajo familiar, el trabajo que aportan los miembros de la familia, hijos, mujeres, hombres, en cualquier grado digamos, de parentesco. En cambio, el trabajo asalariado ha crecido desde 1992 y sigue creciendo de una forma bastante firme, ¿no? Y efectivamente, estos datos y el gráfico que hay arriba a la izquierda muestra claramente, bueno, en azul el trabajo familiar y en rojo el trabajo asalariado. Lo que muestra claramente es que se está acelerando una transición de un modelo de agricultura, que es la agricultura tradicional de este país, basada en pequeñas explotaciones, a un modelo basado en explotaciones mucho más grandes, en manos de un número creciente, o sea, cada vez más importante, pero más reducido en número, de sociedades mercantiles o empresas de gestión de tierras, con un peso cada vez mayor del trabajo asalariado, ¿no? Pero además, y como muestra el gráfico que hay a la derecha abajo, un porcentaje creciente de la mano de obra asalariada corresponde a trabajadores inmigrantes que soportan unas pésimas condiciones de trabajo y muy bajos salarios. Y esto es lo que legalmente aparece, es decir, que hay una bolsa de trabajo ilegal que no reflejan esta estadística, de tal manera que estamos convencidos que efectivamente el trabajo asalariado ya ha superado con mucho el trabajo familiar y amenaza con acabar sustituyéndolo prácticamente o en su inmensa mayoría, ¿no? Aquí se ve más claramente la relación entre trabajo familiar y trabajo asalariado y cómo ha ido evolucionando progresivamente, ¿no? Claro, esto se va a incrementar más todavía debido a otro fenómeno importante. Hoy, precisamente viniendo en el tren, oía que el 60% digamos, de los agricultores y de las agricultoras que hay en España están próximos a la jubilación, si no lo están ya. Desde mi punto de vista están ya muchos de ellos. De hecho, la mayor parte de los agricultores, como muestra este gráfico, están en el tramo comprendido entre los 65 o más de 65 años, o superior a los 65 años. Y, por supuesto, la inmensa mayoría en el tramo entre 55 y 65. Quiero decir que en muy poco tiempo va a desaparecer una parte muy importante de los titulares de explotación y este es el problema fundamental, en la medida en que no hay la rentabilidad necesaria, no parece que vaya a haber un relevo generacional claro. Hay problemas serios de relevo generacional. Nadie en su sano juicio quiere que su hijo y su hija trabajen en la agricultura, en las condiciones en las que está ahora mismo el tema. Es decir, las que yo acabo de dibujar de una forma agregada, más allá de que, efectivamente, y esto va por
digamos, territorios, por modelos de explotación, por muchas cosas, pues puede haber oportunidades, pero en términos agregados generales los datos no engañan, los datos son contundentes y evidentemente muestran que hay un severo problema digamos, de relevo generacional. Bueno, pues desde mi punto de vista, y esto es una tesis muy discutida, por lo menos yo he recibido ya algunas críticas al respecto que a mí me parecen que no tienen fundamento, pero que para mí hay una relación evidente entre despoblación y desagrarización. Es decir, lo que ha ocurrido, lo que yo he mostrado en esos gráficos, es que ha habido un proceso de destrucción de explotaciones y de huida del campo, ¿no? Y esto se demuestra incluso en nuestros pueblos, en que un porcentaje cada vez menor del conjunto de la población que habita en esos pueblos se dedica a la agricultura. Yo, que soy historiador, os puedo decir que a comienzos del siglo XX, por ejemplo, a mediados del siglo XX, prácticamente el 80% de las poblaciones, en cualquier población de España, el 80% de ellas se dedicaba a la agricultura o a actividades directamente relacionadas con la agricultura. Hoy no pasa del 20%, ni siquiera en los pueblos más directamente vinculados al mundo agrario, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar de las zonas periféricas que aparentemente son pueblos, pero que son periféricas de las ciudades donde prácticamente no hay nadie que se dedique a la actividad agraria, ¿no? Y donde el abandono pues campa por su respeto, ¿no? De tal manera que la despoblación, desde mi punto de vista, es un problema asociado a que nadie quiere vivir en el campo, fundamentalmente, ni siquiera los núcleos de población rodeados de campo, porque dedicarse a esa actividad es dedicarse a algo que no tiene, digamos, solución. Pero para más INRI, lo que ha ocurrido es que, bueno, en términos generales, y esta es una tendencia internacional, no es solamente una tendencia que está ocurriendo en España, y es que toda esta industria a la que antes me refería yo, la industria de insumos, y también la gran distribución, pero fundamentalmente aquella industria que ha ido creciendo, que ha ido desarrollándose en base a la venta de insumos para la actividad agraria, está, digamos, atravesando también una situación relativa de crisis, digamos, de su modelo tradicional, porque desde el punto de vista de la venta de fertilizantes, desde el punto de vista de la venta de tractores, es decir, de insumos tradicionales, incluso de fitosanitarios, etcétera, etcétera, digamos, de la revolución verde, que llamábamos de la revolución verde o del modelo de agricultura industrial, está ahora mismo en una situación de crisis porque los mercados están estancados. Entonces, todo este conjunto de grandes corporaciones, que, por cierto, llevan un proceso imparable de fusión entre ellas y de oligopolización, han visto en lo que llamamos el complejo de la proteína animal, por homonimia con el complejo militar industrial. Esto lo acuñó este término una socióloga norteamericana, Harriet Friedman, muy interesante, por cierto, sus reflexiones. Han visto justamente que la ganadería intensiva es lo más parecido a una fábrica, donde tú puedes estar 24 horas produciendo y no tener que estar pendiente, como ocurre en la agricultura, pues de un ciclo, de un tiempo, es decir, del clima, etcétera, etcétera. En la agricultura hay estas limitaciones que no hay en la ganadería. De tal manera que lo que está proliferando es una enorme cantidad digamos, de granjas, de feedlots, prácticamente por todo el mundo y también en nuestro país. De hecho, estas gráficas lo que muestran es la producción global de porcino y de aves, cómo ha ido creciendo, incluso desbancando a la ganadería tradicional, básicamente vacuna, y las previsiones que hay de crecimiento del consumo que son bastante fuertes, ¿no? Y esto se manifiesta, por ejemplo, cuando uno analiza también a través de la encuesta de explotaciones agrarias la evolución que ha tenido y que tiene la ganadería intensiva, porque justamente la ganadería de lo que llamamos monogástrico, es decir, de aves y de cerdos, son las que establecen los niveles digamos, de rentabilidad que no tienen comparación, ¿no? A diferencia de lo que muestran las formas tradicionales de cultivo, desde el olivar, la viña, el trigo, vamos, los cereales, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, en la provincia de la que yo soy originario, de la provincia de Granada, estos son los proyectos que hay de construcción de macogranjas, es decir, toda la zona que se está quedando despoblada y que, por tanto, va a admitir
todo tipo de actividades molestas, insalubres, con impactos ambientales horribles, con una cooperación de agua, etcétera, etcétera, es donde se están colocando este tipo de macrogranjas que, por cierto, emplean o demandan muy poco nivel de trabajo, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente a que, por una serie de razones que no tengo tiempo de explicar aquí, el coste comparativo entre la producción vegetal y la producción ganadera se ha ido, digamos, desequilibrando, ¿no? Teóricamente siempre pensábamos que, bueno, y la gente que somos mayores nos acordamos de que cuando un precio de la carne era muy alto, ¿no? Ahora cada día es más bajo, ¿no? De hecho, en un trabajo que hemos hecho, que aquí muestro algunos de los gráficos, donde comparábamos el precio final de 5 productos vegetales con 5 productos animales desde 1983 hasta la actualidad, 1981, perdón, hasta la actualidad, y mostraba claramente cómo digamos, los productos vegetales han ido creciendo y los productos animales en términos medios han ido decreciendo. De tal manera que con 3-4 euros uno puede comprar un kilo de carne y difícilmente puede uno comprar, digamos, un kilo de tomates de cierta calidad. Es decir, que se ha ido igualando. Y esto es producto de lo que llamamos, y que ha experimentado nuestra economía agraria, y es un proceso de ganaderización, es decir, de orientación progresiva de prácticamente todo el sector agrario, aparte de los productos de exportación de olivar, vino, etcétera, etcétera, pero básicamente hacia la producción de cereales, leguminosas en menor medida y proteínosas para la alimentación animal, en base a la generación de un proceso de ganaderización que se sostiene única y exclusivamente, porque con esto no es suficiente con lo que producimos aquí, con la importación de grandes cantidades, grandísimas cantidades de piensos provenientes, todo de origen transgénico, provenientes de la América Latina, básicamente de Argentina y de Brasil, a unos precios lamentables, quiere decir, para retribuir a los que lo producen, ¿no? De hecho, este gráfico que veis aquí lo que muestra es un desacoplamiento progresivo entre lo que nosotros consumimos y lo que producimos. Es decir, lo que llamamos el decoupling, que es famoso en digamos, la literatura académica, y que es producto de que España se ha convertido en un importador neto. ¿Cuándo lo habíamos pensado esto, no? Siempre hemos pensado que nosotros somos exportadores de productos agrarios, ¿no? Nosotros somos importadores de grandes cantidades de productos agrarios, ¿no? Es decir, nosotros importamos la friolera, si lo traducimos a tierra, de 8,5 millones de hectáreas. Es decir, esto es un trabajo que publicamos en el año 2019, donde lo que hicimos fue comparar, traducir las importaciones y las exportaciones en hectáreas, ¿no? En tierra virtual, que se llama, ¿no? Entonces, el balance lo que muestra es que nosotros podemos mantener, digamos, nuestro nivel de consumo porque importamos 8,5 millones de hectáreas. Curiosamente, la misma cantidad de tierra que venimos abandonando. Y este es un dato importante, ¿no? Con unas consecuencias que son muy, muy serias, ¿no? Aquí veis cómo el cambio en la dieta, porque hemos ido abandonando progresivamente nuestra dieta mediterránea y cada vez consumimos más productos derivados de la ganadería, nuestra huella ecológica, digamos, se ha disparado, especialmente nuestra contribución al cambio climático. Es decir, a partir de, bueno, pues del metano entérico, bueno, pues de una serie de emisiones que no vienen al caso. También estamos contaminando buena parte de los cursos de agua. No hay prácticamente ya cursos de agua subterráneo o superficial que no tenga altas concentraciones de nitratos procedentes de algo fundamental, y es la sobrefertilización que en la agricultura intensiva se sigue planteando, ¿no? De hecho, en otro trabajo que hicimos para el Colegio de Ingenieros de Agrónomos con compañeros de la Universidad Politécnica de Madrid, pues hemos mostrado que las emisiones históricas asociadas al sector agrario se han multiplicado por 7 desde 1900. Es decir, que de ser un sector que dedicaba digamos, a secuestrar carbono, hemos pasado a ser emisores netos de carbono en la agricultura, ¿no? Multiplicando por 7. Bueno, resumiendo, porque no quiero abrumar, pero sí que hay unos datos que son muy claros, ¿no?
algunas cifras relevantes. En términos reales, los precios percibidos por los agricultores han caído un 70% desde 1956. Los consumos intermedios se han multiplicado por 7 desde 1960. Los gastos de fuera del sector suponen en torno ya al 40% de la producción final agraria. La renta agraria ha descendido en un 55% desde 1962. Entre tanto, el gasto familiar medio se ha triplicado desde 1958. De los 5,3 millones de ocupados que había en 1950, se ha pasado a 770.000 en 2016. 2/3 partes de las explotaciones han desaparecido desde 1962. Más del 40% de los titulares de explotación tienen más de 65 años. Y la política agraria común pues no parece que haya dado un gran resultado. De hecho, 60 de las más de 200 familias adineradas de España se reparten 250 millones de euros procedentes de las ayudas de la política agraria común. Y esto según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, es decir, son datos oficiales del Ministerio, ¿no? Y apellidos que todo el mundo conocerá o identificará como Botín, Domecq, Mora Figueroa, Val, Ibarra, Olladó, aparecen entre los grandes beneficiarios de la ayuda de la política agraria común, que teóricamente debería de sostener la renta de los productores familiares, ¿no? Pero que en realidad no lo es. En conclusión, podremos decir que la integración, el sector agrario se ha integrado de una manera vertical y, por tanto, subordinada al sistema agroalimentario, que está controlado por grandes empresas agroindustriales y por la gran distribución agroalimentaria, ¿no? De hecho, uno podría decir que en realidad la agricultura se ha convertido en un vasto mercado para la industria, un mercado además cautivo, ¿no? Y la política agraria común, tal y como ha sido aplicada en España, en otros países, afortunadamente para ellos, es distinta, podría interpretarse en la práctica como una subvención encubierta a estas empresas de la gran distribución y de insumos, porque en realidad lo que está haciendo es generando demanda dentro de ese sector y abaratando la provisión de materias primas, ¿no? Por tanto, las políticas de la agraria común no han servido para compensar la pérdida de renta de las explotaciones familiares, ¿no? De hecho, el 20% de los titulares de fincas acaparan el 80% de las ayudas de la PAC. Y las grandes explotaciones y las sociedades mercantiles son las grandes beneficiarias. Y esto, bueno, de hecho la Comisión dice que esto es producto de lo que ellos llaman el ajuste duro que hubo que hacer en su momento cuando se entró en la Unión Europea y que, bueno, que había demasiado agricultor en el campo, en fin, ¿no? Pero claro, el problema es que si eso se ve única y exclusivamente en términos económicos, en macromagnitudes del sector, probablemente eso tenga alguna defensa, que yo creo que tampoco la tiene, pero si se ve desde un punto de vista de gestión del territorio y, por tanto, desde un punto de vista ambiental o socioambiental, las cosas cambian, ¿no? Porque, en realidad, la caída de la renta lo que está ocurriendo es que está erosionando la capacidad de los propios productores para invertir en el mantenimiento de sus propias fincas. Y no solamente en sus fincas, sino en el conjunto de, el ámbito territorial en el que se mueven y que daría lugar a la prestación de servicios ambientales. Y aquí me parece que hay una cosa muy importante que decir, y es que el agricultor o la agricultura no son solo proveedores de alimentos. Los agricultores y la agricultura son proveedores de servicios ambientales, son los que cuidan del medio ambiente. Esto me parece esencial, porque o tenemos claro esto y lo retribuimos también, como se retribuye la producción de alimentos, o nos vamos a quedar sin gente. Vamos, de acuerdo con todos estos datos, hacia un modelo de agricultura sin agricultores. Y un modelo de agricultura sin agricultores, ya saben lo que significa. ¿Quién tendrá que prestar esos servicios? Probablemente los tenga que prestar el Estado. ¿Cómo? Con la propensión tan escasa que hay a pagar impuestos, significa que tendremos que sacar ese dinero, esos recursos, que son de elementos fundamentales, por ejemplo, para combatir los incendios, para mantener la biodiversidad, para un montón de tareas típicas del sector agrario. Habrá que, retraerlos de otro tipo de gastos, de la educación, de la sanidad, ¿de dónde? ¿No? Porque esto habrá que sacarlo. Evidentemente, estas no son de un tipo de servicios que se tienen que prestar sí o sí. Es decir, por ejemplo, el secuestro de carbono. Es decir, si se quiere combatir el cambio climático, hay que secuestrar carbono. Sí o sí. De hecho, en un trabajo que publicamos hace un año, en esta revista Ecosystem Services,
estuvimos haciendo un recuento de qué cantidad de servicios o qué tipo de servicios se están, digamos, pues, perdiendo en base a esto, ¿no? Y bueno, pues hemos constatado que hay un abandono de los secanos, especialmente, de los terrenos de pasto, una fuerte reducción de la ganadería extensiva, una fuerte reducción y concentración de las explotaciones apícolas, y este es un tema fundamental por el tema de la polinización. El balance de carbono es negativo, es positivo, es decir, se emite carbono, las emisiones siguen creciendo, la incidencia de los incendios forestales se mantiene estable en número y superficie del 92, pero la incidencia de los grandes incendios que son destructivos se ha disparado. La reducción del conjunto de la cantidad de biomasa que se recicla en los agroecosistemas disminuye y eso afecta al resto de las cadenas tróficas y deteriora la biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿existe esperanza? Pues sí, claro, obviamente hay alternativas, ¿no? Afortunadamente hay alternativas. Yo creo que hay que proceder ya a un cambio de modelo. De la misma manera que se está hablando de transición ecológica, pues hay que hablar de una transición agroecológica. Efectivamente hay que buscar un manejo sostenible de los agroecosistemas. Es necesario incrementar, si es, insisto, necesario, la intensificación productiva, pero sin deteriorar los agroecosistemas desde su calidad ambiental. Hay que adaptarse desde el punto de vista del manejo al cambio climático, hay que contribuir, y la agricultura lo puede hacer, a mitigarlo. Hay que proporcionar una remuneración justa a las familias agricultoras. Hay que proporcionar servicios ambientales de manera óptima, que ahora mismo no se prestan. Y, evidentemente, hay que proporcionar alimentos suficientes y accesibles a la población, sobre todo de los que tienen menos recursos. Bueno, yo creo que el movimiento agroecológico, la agroecología como ciencia, pero también como práctica, tanto en el manejo de los agroecosistemas como de construcción de sistemas agroalimentarios alternativos, puede ser una solución perfectamente practicable. Para ello contamos con un movimiento que cada vez mayor de agricultoras y agricultores que se desenganchan del sistema, que quieren recuperar su autonomía, que quieren practicar un modelo distinto de agricultura y que se enrolan, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura ecológica. A esto le llamamos los nuevos campesinos. Un compañero mío de la Universidad de Wageningen, el sociólogo, se llama Yendago Bardelplug, que hablaba justamente de New Peasants, de los nuevos campesinos, ¿no? Precisamente, y cada vez hay más al respecto, ¿no? La agricultura ecológica, que está creciendo, aunque las cifras de La Rioja no sean las que debieran, por su capacidad competitiva en la agricultura, por sus agroecosistemas tan buenos, ¿no? Desde el punto de vista productivo y su calidad. Sin embargo, en el resto de Europa crece y no deja de crecer, ¿no? Ahora mismo estamos casi con 20 millones de hectáreas de agricultura ecológica, que significan ya, con unas tasas de crecimiento del 4%, significan un porcentaje muy alto de la superficie agraria útil del conjunto de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea se ha planteado que debería ser interesante que en el horizonte 2030 se alcanzase el 30%, perdón, el 25% o el 30%, dependiendo digamos, de si lo ha decidido el Parlamento o lo ha decidido la Comisión. Todavía está por ver qué adoptan los Estados miembros, ¿no? En cualquier caso, en el caso de España esto no está actualizado porque no publicaron la gente del FIBOL, que es el que hace este tipo de estadísticas mundiales, no lo ha actualizado en el caso de España, pero aquí estamos ya por 2,5 millones de hectáreas, ¿no? Que significan un porcentaje en torno al 8% de la superficie agraria utilizada. Muy, muy, muy importante, es decir, el número además de productores está ya en torno a los 60.000, ¿no? Casi 70.000, ¿no? A esto hay que añadirle que hay experiencias muy importantes de agricultura urbana y periurbana que a lo mejor no tienen una capacidad decisoria desde el punto de vista decisiva desde el punto de vista de la alimentación de todos los ciudadanos y las ciudadanas, pero sí que tienen mucha importancia desde el punto de vista de la vinculación entre campo y ciudad, en eliminar lo que llamaban el metabolic rift, o sea, la separación entre el campo y la ciudad, que cada día es más, que debiera ser menor, ¿no? Pero a esto hay que añadirle también todo un conjunto de experiencias interesantes de distribución que
están configurando una especie de sistema agroalimentario alternativo, redes alternativas alimentarias que prácticamente por toda España, pero por todo el mundo, están creciendo y que son pequeñas, pero son muy numerosas y que significan un elemento de innovación social que prefigura lo que será el nuevo sistema agroalimentario del futuro. Voy terminando porque ya llevo mucho tiempo hablando, ¿no? Lo que ocurre es que esto no es casual, es decir, que sean pequeñas y que estén fragmentadas, que estén muchas veces aisladas, no es casual, sino que esto es producto de lo que nosotros llamamos el efecto de rechazo, como una especie digamos, de rechazo inmunitario, que cuando uno, digamos, hay una agresión de un virus, por ejemplo, de una bacteria, pues nuestro cuerpo responde con una respuesta inmunitaria. Pues lo mismo ocurre con el entramado o el marco institucional que está orientado a regular y a garantizar el funcionamiento del sistema agroalimentario convencional, también establece mecanismos de defensa frente a cualquier tipo de práctica alternativa que significa una perversión de sus intereses, ¿no? Y entonces, pues claro, aquí hay toda una serie de bloqueos que solo se podrían superar si somos capaces de que todo ese conjunto de experiencias de naturaleza agroecológica que han ido surgiendo prácticamente por toda la geografía española y toda la geografía europea y del mundo, sean capaces de agruparse, coordinarse y establecer sinergia entre ellas. A este proceso le llamamos nosotros de salto de escala, o de scaling up, utilizando este concepto de la teoría de las transiciones, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir ese salto de escala? Pues bueno, yo creo que primero y fundamentalmente a través de la politización del consumo, es decir, de que todos los ciudadanos y las ciudadanas seamos conscientes de que a través de un cambio en nuestras pautas alimentarias, politizando la toma de decisiones sobre lo que vamos a comer, podamos favorecer no solamente un mercado suficiente para que estas experiencias ganen tamaño, sino también para presionar para que los gobiernos generen un ecosistema normativo favorable para que efectivamente esas experiencias crezcan, ¿no? Y justamente una de las maneras en que esto, digamos, se concreta es lo que llamamos sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica, ¿no? Es decir, la construcción a la escala más amable de pueblo, de comunidad, el construir sistemas agroalimentarios en base a la vinculación entre todos los operadores del sistema, ¿no?, que quieran participar. Y el objetivo principal de estos sistemas es ampliar y abastecer el consumo local con alimentos sanos, cultivados de forma sostenible, evidentemente vinculados muy estrechamente con el territorio, que proporcionen salarios e ingresos mucho más remuneradores a los productores y al mismo tiempo haciéndolos mucho más accesibles por precio, evidentemente, al conjunto de los ciudadanos. Esto no es ninguna utopía, esto ya existe. Existen muchas experiencias donde esto es perfectamente posible, aunque solo sea por el hecho de que se ahorran muchos, en canales cortos, muchísimos, digamos, procesos intermedios que evidentemente encarecen el precio final, ¿no? De hecho, esta propuesta es una propuesta tomada de la economía convencional, del enfoque de los sistemas agroalimentarios locales y de los distritos rurales, pero, digamos, orientada en un sentido no para competir en mercados internacionales con productos de calidad diferenciada, sino para alimentar o abastecer a la demanda, digamos, local, ¿no? De hecho, se basan en el trabajo en red, en la búsqueda de economías de escala y de alcance para reducir costes y optimizar los factores de la producción, en la integración horizontal que, digamos, favorece el intercambio no mercantil, o por lo menos con una mercantilización limitada de bienes y de servicios en la cadena alimentaria, reforzando la autonomía, y al mismo tiempo esto fortalece la propia organización social ciudadana, que permite a su vez pues, plantear propuestas de crecimiento, ¿no? Fijaros, esto es un trabajo fin de máster que dirigí hace un par de años, donde una chica que estaba estudiando el máster de agroecología que dirijo mapeó todas las experiencias que había en la comarca básicamente en la provincia, ¿no? Eran 3 comarcas concretamente, pero en la provincia de Málaga, ¿no? Pues fijaros, si trazásemos una conexión entre todos esos puntos que en buena medida
o si intensificáramos la conectividad y la organizáramos de todos estos puntos, probablemente podríamos construir un sistema agroalimentario de escala local que fuese evidentemente agroecológico y sostenible, ¿no? Y esto significa, pues, hacer propuestas de funcionamiento que impliquen, por ejemplo, la conservación y mejora en común de semillas y razas ganaderas, la planificación de cosechas, que es todo lo contrario de lo que se hace hoy, que se compite con los mismos productos, intercambio de materia orgánica, plantas de compostaje, acuerdos de agricultores y ganaderos para intercambiar materias primas y estiércol, etcétera, etcétera. La comercialización en común, centros de acopio, hubs alimentarios, obradores compartidos, infraestructura de transporte en común. Todo esto que estoy planteando aquí no es deseos que yo tengo, ¿no?, que los tengo, sino que son experiencias que ya existen y que pueden, es decir, tenemos buenas prácticas de este conjunto de, digamos, de experiencias que pueden generalizarse, ¿no? Claro, todo esto no será posible si no se construye un movimiento social a partir de la, como he dicho antes, de la generalización, digamos, de la politización del consumo, ¿no? Y para resumir y terminar, diría que 4 criterios me parece que son básicos y que nos pueden ayudar en este proceso de transición imprescindible si no queremos que, evidentemente, este modelo de agricultura sin agricultores al que nos aproximamos, digamos, sea reversible, ¿no? Uno es volver a vincularnos con el territorio, reterritorializar la producción. Otro, reducir el consumo de productos ganaderos, es decir, revegetarianizar la dieta. Eso no quiere decir que comamos vegetal solo, sino que quiere decir que hay que reducir la dieta mediterránea, una dieta muy saludable, declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿no? No sé por qué hemos tenido que abandonarla, ¿no? La relocalización de los mercados, que estén orientados no a vender, que parece que sea un orgullo vender en el Japón productos de La Rioja, cuando la mayor parte del dinero, el beneficio que eso se queda en manos de los que están en la cadena alimentaria, ¿no? Y, por supuesto, volver a comer en términos de estacionales, es decir, volver de nuevo a la reestacionalización de la demanda. Con esos 4 criterios y con, digamos, la base de todas las experiencias que tenemos, yo creo que, yo por lo menos soy optimista, tenemos la posibilidad real de ir hacia un modelo que revierta la crisis galopante que es la que estamos, digamos, ahora mismo inmersos, ¿no? Bueno, estos son los textos de base escritos por nosotros y por grupo de gente que trabaja conmigo y donde han salido la mayor parte de las ideas que aquí he expuesto. Y nada más, muchas gracias.